Buenas tardes, le damos la bienvenida a todos a este nuevo programa de la empresa Constructora Ingeniería SAS, un programa especializado en inversiones y bienes raíces. Hoy tenemos un gran invitado, el ingeniero Libardo Pinilla, un inversionista en bienes raíces comerciales. Como hemos hablado acá, hay diferentes vehículos de inversión. Uno de los vehículos de inversión es la venta y compra de inmuebles. Hoy vamos a tratar el tema de inmuebles comerciales. Entonces, ingeniero Libardo, bienvenido a este programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Darío, no, muchas gracias a usted por su invitación y esperemos que podamos aportar a su audiencia la experiencia que hemos reunido durante varios años. Perfecto, muchas gracias. La primera pregunta que le quiero hacer, ¿quién es el ingeniero Libardo Pinilla? Cuéntenos un poquito de la experiencia. Libardo Pinilla nació, estudió, se crió y siempre ha vivido en la ciudad de Bogotá. Estudié ingeniería electrónica, trabajé con algunas multinacionales inicialmente y luego me independicé, hice empresa. En la medida en que de pronto había alguna liquidez, algunos ahorritos, me fui incursionando en el tema inmobiliario, influenciado por mis padres, quienes siempre decían que lo mejor que uno podía hacer era invertir en propiedades. Entonces me fui metiendo poco a poco y ahí es donde está mi experiencia. Primero en propiedades habitacionales y luego ya comerciales. Perfecto. Bueno, Libardo, ¿por qué nos cuenta qué son los inmuebles comerciales? Para que la audiencia nos entienda un poco más. Sí, los locales, los inmuebles comerciales son aquellos que no se utilizan en vivienda, se utilizan justamente para fines comerciales. Tal vez lo podemos ver más claro cuando, o digamos que son locales, por ejemplo, para colocar almacenes, oficinas, bodegas. En general esos son los principales inmuebles comerciales y en ninguno de ellos pueden observar es para que haya vivienda. Básicamente serían tres tipos entonces: oficinas, bodegas y locales comerciales. En este momento no sé si hay algún otro ya muy extraño, pero básicamente los más importantes son esos, correcto. Perfecto. Libardo, ¿cuáles son los criterios que tiene en cuenta cuando hace la compra de un inmueble comercial? Bueno, mi experiencia está más que todo algo en oficinas y en locales comerciales. En bodegas la verdad no he incursionado, no podría comentarles nada. Mi enfoque, lo van a notar de pronto ustedes, es más hacia los inmuebles comerciales. Pues un aspecto importante cuando uno decide invertir, pues es saber por cuánto es el recurso que se tiene y cuánto es en un momento dado la capacidad de endeudamiento que se tiene. De tal manera que cuente uno y diga, bueno, puedo contar con esta suma para invertir en un inmueble comercial. En este momento y a primera vista, lo más interesante pueden estar por los locales comerciales, ya que lo que es oficinas, anticipándonos un poco, pues a raíz de la pandemia ya no son tan interesantes. Lo fueron hace unos años bastante, pero hoy en día seguramente nos inclinaríamos por locales comerciales. Entonces, ¿cuáles son los criterios de compra en los locales comerciales? Eso va directamente ligado, los criterios, como lo decía, al presupuesto o al monto de la inversión. Los locales comerciales, podemos ver diferentes tipos de locales comerciales, aquellos que están en centros comerciales de primer nivel. Entonces veamos qué son centros comerciales de primer nivel. Estos comerciales de primer nivel son aquellos que cuentan, como dicen por ahí algunos eslogan, todo bajo un mismo techo. Entonces encontramos salas de cine, encontramos plazoletas de comidas, encontramos restaurantes a mantel y encontramos a los comerciantes más reconocidos del país. Yo lo llamo los centros comerciales metropolitanos, son de ciudad. Sí, está bien, es válido. Hay otros locales que también están en centros comerciales, pero son centros comerciales, digamos, más de barrio, más de locales, zona, más de sector.
Normalmente estos no tienen todos los servicios que describí anteriormente. Y los otros son los que yo llamo, no sé si la norma lo define así, locales a la calle, que son los locales que están en las vías principales, donde pues hay un buen flujo de personas que transitan por allí. Entonces estos son como los diferentes tipos de arriba. ¿Por qué nos habla un poco, Leonardo, en cuanto a la ubicación? Algo que recalcamos mucho acá es la ubicación, y hay dos tipos de ubicación, una interna dentro del centro comercial y una externa, que es las externalidades, las vías, el transporte, los parques, ese tipo de cosas. ¿Por qué nos cuentas un poquito de la ubicación? Pues mira, en los locales comerciales metropolitanos o de primer nivel que llamamos, normalmente yo diría que siempre que se ejecutaron estos proyectos, los desarrolladores del proyecto, firmas como Pedro Gómez, Ospinas y demás, siempre hicieron unos estudios de mercado muy profundos, y a lo que ellos le apuntaban era determinar la población en las que el centro comercial que se iba a desarrollar influía, y dependiendo de los resultados pues desarrollaban el proyecto o simplemente no lo desarrollaban. Entonces la ubicación de estos centros comerciales en términos generales son buenas. Obviamente hay unas mejores ubicaciones que otras, y tienen que ver es con la población que influye en el centro comercial, o sea, el potencial que se tiene, en otras palabras. ¿Es diferente el potencial en un primer piso, en un segundo piso, un tercer piso? Ok, digamos que hasta ahora lo que yo había dicho era como haciendo referencia a la ubicación del centro comercial. Okay. Ahora ya vamos a ver la ubicación interna del centro comercial. Okay. Pues definitivamente alguien me decía un día que si a mí me iban a regalar un local en un primer piso o en un segundo piso, que escogiera el del primer piso, y realmente la recomendación es válida. ¿Por qué? Porque estadísticamente está demostrado que en promedio el 48% de las personas que entran a un centro comercial no suben al segundo piso. O sea que estaríamos perdiendo más o menos la mitad del potencial. Claro. Sí. Hay otro tip que alguna vez me dieron y que ese sí no lo puedo sustentar, y es que si me ponían a escoger entrando por en la puerta, en la entrada, el que estaba a mano derecha o a mano izquierda, pues me decían que el de mano derecha, pero repito, técnicamente ese no lo puedo sustentar. Pero técnicamente es verdadero. Ya. Porque uno como derecho, gente busca el lado derecho para ingresar a cualquier sitio. Entonces tenía argumento de peso sencillo. Sí. Darío, para tener una idea de la diferencia, porque claro, al tener más potencial en el primer piso, eso pega con los precios. Claro. Los precios de compra del local y los precios de renta del local. Para más o menos tener una idea, yo diría que hay una diferencia de precios, el local de la misma área en el primer piso versus el local de la misma área y digamos de la misma ubicación del segundo piso, hay una diferencia de un 30%. ¿Por qué no sabes un poco de los precios? ¿Cómo están los precios por metro cuadrado en centro comercial? Como para que la gente se lleve una idea. Bueno, los precios en los centros comerciales definitivamente son muy diversos, son muy variados. Pero sí puedo dar un orden de magnitud. Hablemos de los centros comerciales de primer nivel, que es lo que más manejo. Uno puede encontrar centros comerciales, y sobre todo hablo en Bogotá, de un rango que va desde los 20 millones de pesos por metro cuadrado, ¿sí? Hasta 80 o 90 millones de pesos por metro cuadrado. Es un rango bastante amplio, claro. Pero eso es. Y eso va directamente. Bueno, ya sabemos que entre el primer piso y segundo piso hay una diferencia del 30%. Pero ¿en qué va el precio del metro cuadrado? En el centro comercial. ¿Y en qué específicamente? Bueno, en los servicios que presta el centro comercial, indudablemente que sí, pero sobre todo en el número de visitantes.
que asistan a los centros comerciales. Eso es lo que más pega. Porque definitivamente los locales, lo que se alquila, lo que se vende es el punto. Claro, si uno compara el precio comercial de inmuebles, de vivienda versus los comerciales, el precio es completamente diferente. Totalmente, totalmente. Y eso ha llevado a la industria de los centros comerciales a hacer una variación por lo que tiene que ver de los precios. Resulta que un apartamento se hace una obra gris y tiene que meter los acabados, que según los entendidos es lo que más vale. Y los locales, cuando un desarrollador entrega un local de un centro comercial, lo entrega en obra gris. ¿Y quién lo termina? El comerciante que va a hacer uso del local de acuerdo con sus colores institucionales, con toda su política institucional de presentación. Entonces ellos lo terminan. Entonces esto ha hecho que haya como un viraje de la industria de centros comerciales porque es muy rentable. ¿Y en qué consiste este viraje? En que hoy en día, en general, los proyectos que se han desarrollado últimamente son lo que se denomina unipropietarios. Unipropietarios quiere decir que es de un solo propietario y quiere decir que los locales no se venden, se alquilan. Entonces, no sé si pueda en un momento, si sea bueno citar algún nombre de algún centro comercial. Por ejemplo, últimamente, pues alguien que ha escuchado últimamente el de La Colina. Uno va a decir, yo quiero comprar aquí un local en el centro comercial La Colina. No se lo venden, se lo arriendan. ¿Sí? Y es así. Entonces, nuevos de los que vendían antes y eso, pues ya hoy en día prácticamente no hay. No sé, en ciudades intermedias puede que sí haya, pero en Bogotá Lo que quiere decir, Eduardo, es que hoy el constructor o el desarrollador inmobiliario no está vendiendo los locales, sino está arrendando, él mismo los arrienda. Antiguamente lo que se hacía era salir su proyecto y lo ponía en venta cada local. Hoy ya no sé, esa tendencia desapareció. Ya esa tendencia desapareció. Okay. Cuando los vendían, lo entregaban en obra gris. Ahora que los arrienda, también. Okay, sí. O sea que por ese lado él no tiene diferencia. Ya, correcto, perfecto. Como para aclarar un poco también, Leonardo, ¿por qué no nos cuenta cuál es el estrato de un local comercial? ¿Hay estrato? ¿Qué porcentaje se paga de impuesto predial comparado con vivienda? Ya, pues uno tal vez tiende a pensar que el estrato del centro comercial es como asociado a la zona donde se encuentra. Por decir algo, diríamos que Unicentro es estrato 6 y diríamos que otro centro comercial que está en una zona de estrato 3, de habitación estrato 3 sería zona 3. Pero en realidad no funcionan mucho los estratos ahí. Respecto a la tarifa, se paga el 9.5 por mil, es el impuesto predial anual. Es un poco más costoso que el de vivienda. Claro, claro. No es un poco más, es casi el 50% más. Claro, sí, es bastante elevado. Sí. ¿Por qué no nos cuenta un poco, Libardo, acerca de las primas? Cuando uno va a comprar un local o va a rentar, hay que pagar unas primas. ¿Por qué nos cuenta ese tema de la prima? Bueno, en la prima no siempre se paga una prima. A mí nunca me han pagado una prima, desafortunadamente. Ojalá le pagara. Sí, ojalá me pagara. No, la prima es algo subjetivo y sí existe, es una práctica comercial, no es ilegal ni mucho menos. Simplemente hay un local que yo como comerciante lo quiero, pero está ocupado. Entonces yo digo, oiga, déjeme el local a mí y yo estoy dispuesto, aparte de pagar, por ejemplo, el arriendo, si es en renta, fuera de eso le doy un dinero como una bonificación, porque me deja a mí el local. Eso es una prima, pero con esa prima yo no adquiero ninguna participación propietaria en el local ni nada. Correcto. Simplemente es un valor que yo pago para que un goodwill, como la ubicación, sí, es lo que está comprando básicamente. Es un goodwill realmente. Ok, perfecto. Siempre se habla cuando hay un local comercial en un centro comercial y un local comercial de la calle, como lo llama Libardo, que eso genera una serie de gastos, el que está dentro del centro comercial. ¿Eso es mito o realidad realmente ese tipo de gastos que hay? Bueno,
si nos vamos solamente a los gastos, claro, el centro comercial tiene una cuota de administración y las cuotas de administración de los centros comerciales son relativamente altas porque hay rubros como la seguridad, por ejemplo, y hay rubros que, por ejemplo, la seguridad uno lo tiene en su vivienda, cuando vive en un conjunto, pues también hay seguridad, pero en los centros comerciales el nivel de seguridad es muchísimo mayor. Y hay otros rubros que yo no los tengo donde yo vivo, en mi conjunto, como es la publicidad. Claro. Pero en los centros comerciales un rubro importante es la publicidad. Claro. Entonces, toda esa serie de cosas tienen que tener el personal de administración, tiene que ser muy experto en mercadeo. Claro. Ellos son muy fuertes, las administraciones son muy fuertes en mercadeo. A mi conjunto pues nadie le hace mercadeo, entonces no tenemos ese tipo de personal. Entonces eso hace que las administraciones sean costosas. Cuando yo tengo sobre una avenida importante un local, pues seguramente puedo pagar algo de seguridad, una alarma o cosas por el estilo, pero no tengo que pagar mercadeo ni publicidad ni nada. Okay. Por ejemplo, respecto a la vacancia de esos inmuebles, ¿hay sanciones que contemplan? Sí, una de las cosas importantes en el tema de centros comerciales es el tema de los locales desocupados. Y ha habido proyectos con una muy buena intención que no han tenido el éxito esperado porque no fueron cuidadosos en ese tema. Ya. Los grandes desarrolladores eran muy exigentes en ese tema. Entonces, voy a decir algo, le decían a uno, el centro comercial se abre en tal fecha, y si en ese momento no hay un local debidamente arreglado, adecuado, y esté funcionando, usted paga 500.000 pesos diarios de multa. Ya. ¿Está vigente todavía? Y eso lo firmaba. Lo que pasa es que como hoy en día... bueno, la tendencia cambió. La tendencia cambió, yo no sé cómo funciona. Pero la otra cosa es la siguiente. Digamos que yo inicialmente lo arrendé, porque ese es el foco de mi negocio, ¿no? Rentar esas propiedades. Okay. Entonces lo renté y para abrir estaba rentado, estaba un almacén muy bien puesto, ahí no pagué multa, pero el señor se fue al año. Ya. Entonces en los reglamentos de propiedad horizontal de esas copropiedades, en el manual de vitrinismo establecen cuánto es el tiempo máximo que el local puede estar desocupado. Okay. ¿Sí? Y si no está, es posible que permitan solicitar una prórroga. Pero es posible que se la den, como es posible que no se la den. En conclusión, se puede incurrir en multas. Y es más, déjeme decirle que los horarios hay que cumplirlos también. O sea, uno dice, yo mi local lo abro cuando quiera. No, señor, uno hace parte de una copropiedad y está sometido a un reglamento de propiedad horizontal. Entonces, hay que cumplir ese reglamento como en cualquier copropiedad. Ok, perfecto. Una cosa que hablamos acá en el canal, Libardo, es que uno puede comprar inmuebles para tener ganancias de capital, que es yo compro y vendo y tengo una utilidad, subo mi patrimonio con la utilidad. Y la otra modalidad es rentar. Veo que Libardo está enfocado más en la parte de la renta. ¿Cómo ve? Bueno, digamos que si yo analizo el recorrido mío desde que arranqué, de pronto he vivido las dos y de pronto sería como mi sugerencia o mi enfoque. Sí, de joven compraba y vendía. Sí, la primera casa que pude comprar es una casa muy modesta, dando un 30% de cuota inicial, el resto financiado. Okay. Y últimamente estas inversiones que he hecho es para tener ya como una renta, una pensión, llamémoslo así, okay, y una vida más tranquila. Entonces, y más ahora que no tengo cómo reemplazar esos activos porque no hay nuevos proyectos, pues realmente venderlos pues no creo que sea muy conveniente. Okay. Pero Libardo toca un punto bien importante que acá lo decimos en el canal. Cuando uno hace inversiones de ganancias de capital, lo hace más de joven, porque quiere incrementar su patrimonio. Después que ya tiene un patrimonio consolidado, pues ya quiere tener rentas.
mucho más tranquilidad, como lo está viendo Eduardo ahora. Sí. Ya tiene tranquilidad, simplemente recibe unas rentas y ya no le interesa comprar y vender, simplemente vende las rentas. Bueno, digamos que la gente lo ve como la fácil, ¿no? También requiere tiene Claro. un desgaste administrativo y hay que estar, digamos, pendientes de todas estas cositas, pero digamos que sí, es mucho más manejable, ¿no? Sí, Claro, perfecto. sí, sí. Eduardo, ¿por qué no nos cuenta acerca de los impuestos que deben pagar en la compra y la venta de un inmueble comercial? Bueno, los impuestos es una propiedad, es un inmueble como cualquiera y los impuestos pues son los mismos. No hay diferencia en los impuestos porque sea una propiedad comercial o no. Entonces tenemos una retención en la fuente que normalmente está de cargo del que vende. Ok. Ellos pueden ponerse de acuerdo. En vivienda pasa exactamente igual. Sí, igual. Correcto. Hay unos gastos notariales que normalmente se dividen en partes iguales, igual que en vivienda. Y hay una inscripción en el registro y pago de beneficencia igual que en vivienda. Entonces a nivel de impuestos es igual. Y a nivel de gastos pues relativamente también. Porque yo puedo decirle en vivienda a un inmobiliario, véndame el apartamento y tengo que pagar una comisión en esto también. O lo vendo yo directamente. Entonces Ok. no, en principio no se me ocurre nada que sea muy diferente. Perfecto. Otra cosa que hablamos acá es de las rentabilidades. Porque vamos a hacer una comparación, Leonardo, un símil entre la rentabilidad de una vivienda normal, un apartamento, una casa, versus un local comercial en centro comercial, que es la experticia que tiene Eduardo. Bueno, perfecto. Antes simplemente como antecedente para contestar la pregunta, quiero recordar que hace unos años, y no son muchos tampoco, las rentabilidades comerciales no bajaban del 1%. Ya. Y cuando uno iba a comprar una oficina o un local, ¿y cuánto le está rentando? Y si no es el 1, uno ya lo desechaba. Que es muy bueno, o era muy buena en su momento. Sí, El 1% era muy sí, bueno. claro. Hoy en día, la rentabilidad de los locales puede estar más o menos en el 0.6, 0.65. Ya, O sea, se ha bajado fuertemente. A nivel de locales, que es mejor. claro. A nivel de oficinas, que con el tema del teletrabajo, la pandemia y todo este tipo de cosas, hoy en día las oficinas estamos hablando de que rentan prácticamente lo mismo y a veces menos que un inmueble habitacional. O sea, estamos hablando del 0.4, 0.45% mensual. Y las oficinas antes también era del 1%, o sea, todo lo que era comercial Claro. era del 1% y ahora se ha bajado realmente mucho. Por eso yo creo que hay un segmento de mercado que puede ser muy interesante. Yo no lo tengo porque, les repito, ya estoy como en una etapa de tranquilidad, pero de pronto el tip para que ustedes lo evalúen sería el de pronto dedicarse a las remodelaciones. No tanto como hablábamos de comprar y vender, sino de pronto de comprar propiedades que requieran una remodelación, que ya hayan cumplido cierto ciclo por moda, por el estado en que estén las cosas, hacer una remodelación y venderlo una vez remodelado. Yo creo que ese puede ser un negocio interesante. Acá en la empresa estamos dedicados a ese tipo de Qué trabajos. bien, qué bien. Hacemos trabajos tanto en oficinas, locales y apartamentos. Es un nicho de mercado que tiene acá la empresa como tal. Qué Ofrecemos los diseños y hacemos la obra como tal. Qué bien, sí, yo creo, el negocio inmobiliario se ha apretado muchísimo. Pues miren las rentabilidades, bajar el 1 era lo mínimo que le pedían a uno. Yo recuerdo una oficina que yo la compré y la renté en el 1.25% mensual. Muy bueno. Y estoy hablando de hace 11 años, 12 años, no hace tampoco demasiado tiempo. Muy bueno. Sí, porque es que no olvidemos que todo esto está asociado también a una valorización. Entonces, hasta ahora hemos hablado de rentabilidad como el producto de un arriendo. Y las cifras que he dado, pues básicamente se enfocan a eso. Pero a eso hay que sumarle también la valorización
entonces ya puede ser algo más interesante. Algo que hablamos acá en el canal, Libardo, es acerca de las rentabilidades de vivienda. Una rentabilidad, como ya lo dijo Libardo, está en el 4,45, ¿sí? Si uno lo compara con el comercial, pues lógicamente es mucho más rentable la parte comercial. Por eso es atractivo también los locales comerciales, para hacer inversiones en centros comerciales o en locales, básicamente. Sí. El problema, Darío, es que hoy en día, como no están desarrollando nuevos proyectos, porque los grandes grupos financieros se dieron cuenta que es un gran negocio, es mejor desarrollar el centro comercial, Y rentarlo. rentarlo en obra gris, que Claro. ahí se lo está terminando el comerciante, Claro. ¿sí? Y no venderlo. Sí, exactamente. Mientras que en vivienda toca entrar a toda la parte de los acabados. Yo ¿por qué me pasé a comercial? Porque es que cuando yo compro, siempre mi visión ha sido el invertir, no en montar un almacén o en rentarlo, ¿cierto? Ok. Entonces, yo lo recibí en obra negra y lo entrego en obra negra. Y así está hecho el contrato. Ok. Entonces, mañana no me pueden decir que en el local X o Y cosa que le arregle, mientras que en una vivienda así, la chapa de entrada, la perilla de la estufa, Claro. el calentador, el no sé qué cosa. Entonces también veo que para mí fue más atractivo, yo empecé por vivienda, claro, Ya. pero para mí fue más atractivo ese tema. Y las oficinas, en ese sentido, es intermedio. Las Ya. oficinas no son como los locales que no tienen nada, pero tienen muy poco con relación a una vivienda. Ok. Libardo toca otro tema bien importante, es de la valorización. ¿Por qué no nos cuenta, Libardo, que hace un símil también entre la valorización de un inmueble comercial versus una vivienda? Bueno, últimamente yo creo que la valorización está más o menos, es homogénea en todos los campos. Ya. Claro, como no hay proyectos nuevos en centros comerciales, que cuando yo tomo un apartamento y al lado me generan un proyecto nuevo, eso me sube el precio del mío que está al lado. Claro. Pero como hoy en día no está pasando eso en centros comerciales, entonces como que no hay mucha referencia. Pero en general yo diría que las valorizaciones pueden estar entre un 5 y un 10% a nivel general. Hay casos y hay ciudades intermedias, y tengo la experiencia de una ciudad capital como es Armenia, en que ha tenido una valorización un poco mayor. Yo pensaría que en promedio podría estar la valorización allá de un 12% en la parte habitacional. No conozco allá la parte comercial. Ok. Para ir terminando, Libardo, la forma de pago cuando se compra un inmueble comercial, ¿cómo es? Esos son dos contados. Uno cuenta el que compra y otro cuenta el que vende. No, normal. Eso es llegar a un acuerdo, y si se requiere un leasing y si se requiere una financiación de una entidad financiera, todo, eso funciona igual sea cual sea el tipo de ¿Por qué la vivienda. pregunta? Porque es que en vivienda, por norma, por ley, hay una cuota inicial del 30%. ¿En centros comerciales funciona igual o simplemente es a criterio del constructor? Bueno, como no están construyendo, no, digamos Bueno. que ahorita no hay exigencia. En su No, momento. no es como un acuerdo. Ya. No, es como un acuerdo. Y tiene que ver mucho también de pronto el que pone la exigencia en la entidad financiera si va a financiar, porque estudia los documentos de quien va a comprar, de quien está tomando el crédito, y dice, mire, usted tiene una capacidad de pago de tanto que equivale, voy a decir algo, al 50% del local, entonces usted tiene que poner el 50% y yo le financio el 50%. Entonces ya es exigencia de la entidad financiera, no es exigencia del que vende. El que vende, si yo fuera a vender, que me paguen. Perfecto. Esa sería mi exigencia. Como pregunta final, Libardo, ¿por qué nos da un consejo a todos los inversionistas que están acá en el canal, con la experiencia que tiene Libardo en centros comerciales, los aportes de la experiencia, algún comentario, alguna cosa que nos pueda ayudar a tomar decisiones de compra de inmuebles comerciales? Bueno, digamos que el tip que yo podría darles, ya los di, que es la parte de comprar inmuebles y remodelar. Claro, ahí se enfoca más hacia la parte habitacional, realmente. Desde el punto de vista comercial, pues hoy en día, como no se están desarrollando nuevos proyectos, por lo menos en Bogotá,
y creo que en las principales ciudades tampoco. Habría que mirar un poquitico el tema de los desarrollos que puede haber en ciudades intermedias o pequeñas. Ciudades como Girardot tienen centro comercial, Espinal tiene centro comercial. Obviamente, pues, ciudades como Armenia, Ibagué, Cúcuta, ¿sí? Ibagué tiene 3 centros comerciales de primer nivel muy buenos. Entonces, pues, si se quiere invertir en eso, me parece interesante. Y en oficinas, con el tema del COVID y del teletrabajo y demás, digamos que es un renglón que, si bien se ha recuperado un poquito, no es lo que fue hace unos años. Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí. Bueno, señor Libardo, le agradezco mucho el tiempo acá para nuestros televidentes y seguirlos invitando a nuestros programas. Vamos a seguir acá con invitados especiales, especialistas en diferentes temas. Buenas tardes para todos.